Hola. Bueno, espero que estemos todos y todas bien, ¿vale? Sobre todo los que venís a las escuelas deportivas de Vidalba, esos son los que más me preocupa que estén bien. El resto ya no es cosa mía. Entonces, espero que estéis todas y todos bien, que la familia vaya bien y que lo estemos pasando pues como buenamente podamos, ¿vale? Ya veis que yo sigo aquí en el cubículo este, intentando pues daros una solución para estos días. Vale, hoy vamos a hacer una sesión, seguimos haciendo sesiones adaptadas a lo que podamos tener en casa, ¿vale? Vamos a usar hoy el palo de una escoba, de una fregona, ¿sí? Es lo único que vamos a usar. Entonces nos vamos a preparar para empezar, ¿sí? Primer ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a agarrarlo con una mano y lo que vamos a hacer es, sin mover el antebrazo, ¿vale? Vamos a hacer círculos, ¿vale? Los círculos más amplios que podamos, ¿sí? Pues venga, vamos allá. Colocamos una mano debajo para que no se mueva el antebrazo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y vamos al otro lado. 1, 2, el antebrazo no se mueve, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, venga, que este hace mucha falta, 9, 10 y descanso, este hace mucha falta porque como veo en el súper ya no queda ni harina ni nada, me imagino que estaréis batiendo huevos a tope, entonces hace falta, ¿eh? Vale, seguimos con el mismo brazo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es buscar lo más abajo que podamos y lo más arriba que podamos, ¿vale? Así, fijaros. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Descansamos un poquito y ahora lo que vamos a hacer es elevar desde aquí arriba, ¿vale? Nunca pierdo la visión del palo. No lo llevo arriba de todo, solo hasta donde lo controlo. ¿Sí? ¿Estamos? 1, sin mover el tronco. 2, 3, controlamos esa respiración, ¿vale? 4, activamos el centro. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso, ¿vale? Perdonad por los pelos, si alguien quiere venir a cortarme el pelo online, sabéis que podéis, ¿vale? Pero hasta que no nos dejen yo tendré que ir con estos pelos. Bien, vamos con el otro brazo, ¿vale? Empezamos por el de los círculos en un sentido, sujetamos el antebrazo, ¿estamos? Pues venga, 1, 2, relajo esos hombros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos en el otro sentido. 1, 2, 3, supongo que os estará costando más. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Descanso un pelín. Vale, ahora seguimos aquí, elevo y desciendo, ¿vale? Recordad que nunca sobrepasa mi vista el palo. 1, 2,
sin mover la espalda, eso por supuesto. 3, 4, 5, 6, controla su respiración, 7, miradas al frente, 8, 9 y 10, vale, descanso. Vamos a agarrar el palo con ambas manos, lo más alejado que pueda, con los codos en 90 grados, ¿sí? Esta sería la posición, fijaros, aquí, ¿vale? Codos en 90 grados. Voy a inhalar y desde la posición del pecho vamos a rotar arriba hacia la cabeza y descansar. Como veis, yo que soy un cabezón, ¿vale? Soy capaz de subir y nadie en el mundo tiene la cabeza más grande que yo, así que todo el mundo va a dar llegado hasta aquí. Lo que no puedo es mover el tronco para conseguirlo, ¿vale? Tengo que hacerlo desde una posición neutra. Vamos allá. Inhalo. 1, 2. Fijaros como los codos no se abren, ¿vale? No hay flexo extensión de codo. 3, 4, 5. No os asustéis si estallan hombros o escápulas, ¿vale? 7, 8, 9 y 10. Y descanso. Muy bien, eso es. Voy a darle un traguito, ¿vale? Vosotros podéis poner agua o lo que queráis, menos whisky, lo que queráis. Vale, proseguimos. ¿Cómo? Haciendo la rotación ahora hacia abajo, hacia el tronco, ¿vale? Mira, sigo haciéndolo sin que se desplacen los codos, ¿vale? Solo hay rotación. Codos en 90 grados a la altura de las manos. Y vamos allá. Inhalo. 1, 2. Tengo que conseguir hacerlo sin elevar hombros, ¿eh? 3. Si no doy llegado muy abajo, pues muy poquito. 4. Imaginaros que me quedo aquí, no pasa nada. 5, 6, 7, 8. Importante, no elevar esos hombros, ¿eh? 9, 10 y descansamos. Vale, fijaros, ahora me voy a colocar de lado para que lo veáis mejor. Y lo que vamos a hacer es elevar con los dos nudillos hacia arriba y despender todo lo que pueda arriba y todo lo que pueda abajo. ¿Vale? ¿Sí? Fijaros, todo lo que puedo arriba, siguen mis hombros mirando al frente y desciendo. ¿Vale? Pues venga. 1, mi tronco no se mueve. 2, 3, 4, 5, 6, 7, controlo la posición de mi tronco, 8, no elevo hombros, 9, 10 y descanso. Vamos a ir ahora con el otro brazo encima, sí, ahora será el izquierdo, los dos nudillos siguen mirando hacia el techo y desciendo y elevo intentando no estar en esta posición, ¿vale? Sacamos pecho y conectamos escápulas, vamos allá. 1, 2, cuidado con bombillas y cosas, no rompáis nada. 3, a ver si vais a joder. 4, el techo. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Vale, pues seguimos. Para seguir vamos a colocar el palo pegado a la cabeza, a la zona escapular y al principio del culete, ¿vale? Me pongo de lado para que me veáis mejor. Intento que estés siempre durante todo el ejercicio en contacto con cabeza, zona dorsal y principio del culete. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer una sentadilla sin que se nos despegue el palo. Fijaros,
No se puede despegar el palo aquí, no se puede despegar el palo en la cabeza. Lo que quiere decir que algunas o algunos vais a hacer un recorrido muy corto y otros seremos capaces de bajar más. ¿Vale? Desde esa posición es desde la que voy a trabajar. Pues venga. 1. Ya sabéis que los talones están siempre apoyados. 2. 3. Activo centro y glúteo, 5. 6. 7. 8. Relajo hombros, 9. 10. Y descansamos. Muy bien, eso es. Recordad siempre en estos ejercicios que es lo importante, no redondear aquí, ¿vale? Trabajar bien en la posición de nuestra pelvis, como trabajamos siempre. Para seguir ahora, misma posición, y ahora en lugar de sentadilla, lo que vamos es a llevar el tronco hacia adelante, hacer un ejercicio de bisagra de cadera, ¿sí? Para eso llevamos los hombros hacia adelante y el peso del cuerpo hacia nuestras puntas. Y nos tiene que pasar lo mismo, no podemos despegar el palo de nuestro tronco. Si llego aquí, ¿vale? Los que sois capaces de llegar más adelante, pero nunca se nos separa el tronco. ¿Estamos? 1, 2, eso es. Noto el trabajo en la parte posterior de nuestra pierna. 3, 4. No hay tensión en la lumbar, nunca, 5. Si la noto, tengo que bajar menos. 6. 7. 8. 9. 10. Y muy bien, y descanso un poquito. Eso es, fantástico. Recordad siempre, si notáis tensión, ¿vale? Intento activar ese suelo pélvico. Si aún así me molesta, hay que hacer el recorrido mucho más corto, ¿vale? Para el siguiente ejercicio, agarramos con los nudillos arriba, estiramos los brazos como si quisiéramos agarrar el techo y desde ahí vamos a llevar atrás hasta que la barra, fijaros, hasta que la barra toca el pecho. Conectamos escápulas y quisieseis romper el palo con nuestro pecho. ¿Vale? Sí, lo hacemos, fijaros. Inhalo. 1. 3. 4. Solo se mueve nuestra zona dorsal, no la lumbar. 5. 6. El agarre, distancia de hombros, 7. Importante esa conexión escapular final. 8. 9. 10. Y descansamos. Si algunos pasáis y rompéis el palo, no pasa nada. Hay más en el súper, ¿vale? Eso siempre. Agarramos aquí. Y el siguiente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fijaros, vamos a subir una vez hasta el pecho, una vez arriba con brazos estirados. Repito, una vez al pecho, una vez estirado. ¿Sí? Pues venga, inhalo, 1, inhalo, 2, inhalo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso.
Y ahora, para acabar de completar, en la misma exhalación, hacemos los dos ejercicios. ¿Vale? Pum, pam, arriba, abajo. ¿Sí? Venga, conmigo. Inhalo, lo hago de lado esta vez para que lo veáis mejor, por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, no muevo mi tronco, 6, activo centro y glúteo. 7, 8, 9, 10 y descanso. Pego un trago para que no se me securre el papo. Y seguimos. Fijaros, para el siguiente ejercicio vamos a bajar el tronco como cuando lo bajábamos con la escoba en la espalda, ¿vale? Quiere decir, en esta posición, desde aquí me voy a quedar en esta posición y vamos a llevar codos pegados al tronco, aquí y aquí, sin mover el tronco. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y me quedo, ¿vale? Y en esta posición ahora, sin movernos, lo movemos adelante y atrás. ¿Estamos? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mantengo esa posición, 7, 8, trabajo bien esa respiración, 9, 10 y descansamos. Muy bien, Yo os veo que muy bien, impresionante, no estáis fallando nada, no veo ni un solo error. Venga, vamos a seguir, ¿vale? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Fijaros. Vamos a agarrar aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es usar siempre la misma pierna, llevar nuestro tronco hasta donde sea capaz sin despegarlo, ¿vale? Sin despegar la posición tronco y palo, siempre con la misma pierna. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 7, activo centro y glúteo, 8, 9, una más, 10 y descansamos. Si queréis, podéis pegarle un baile, eso es opcional, ¿vale? Vamos con la otra pierna, si queréis cambiar la posición de los brazos también podemos. Pues venga, vamos allá, recordad, tiro ligeramente de ese suelo pélvico y activo ambos glúteos para mejorar. 1, 2, cada uno hasta donde sea capaz, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Muy bien, seguimos, ¿vale? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí atrás. La posición es
ancho de hombros el palo, ¿vale? Las manos aquí. Y vamos a sacar pecho durante todo el ejercicio sin forzar la posición y vamos a elevar y descender. ¿Qué no podemos hacer a la hora de mover los brazos atrás? Llevar esos hombros hacia adelante. Mantenemos la posición, aunque el recorrido sea muy cortito, ¿vale? Aquí siempre. ¿Estamos? 1, 2, 3. No hay tensión en los hombros. 4, 5. Importante. 6. Vale, que estos días seguro que estamos en esta posición todo el rato. 7, 8, 9, 10 y descanso, ¿vale? Relajo la posición si necesito. Y ahora el siguiente es, mientras me voy a cargar la pared, eso lo tengo claro. Mientras mantenemos esta posición, ahora hacemos un aleteo constante, cada uno en la posición más hacia arriba que podáis, ¿vale? La máxima extensión que seáis capaces de hacer. Si yo soy capaz de hacer el aleteo constantemente aquí, si solo soy capaz aquí, ¿vale? Mientras vais inhalando por nariz y exhalando por boca constantemente. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3. Intentamos coordinar, ¿vale? 4, 5, 6, 7, no hay tensión lumbar, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es, ¿vale? Vamos a seguir, cogemos con una mano y vamos a hacer una especie de esquí, ¿sí? Vamos a bajar y cambiarla de brazo cada vez que estoy arriba, ¿vale? Acompaño unas sentadillas de un cambio de mano con el palo. Sí, lo hago yo una vez, fijaros, aquí. Sería, subo y bajo. ¿Estamos? Pues venga, inhalo, 1, sin que se nos cierren las rodillas, 2, 3, 4, 5, activo centro, activo glúteo, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso un poquito y bebemos. Vale, pues seguimos. Un poco peor. Entonces nos vamos a colocar de rodillas, ¿vale? Vamos a colocar el palo pegado en nuestros muslos y lo que vamos a hacer es llevar una pierna adelante y elevar brazos siempre hasta donde mis ojos, ¿vale?, den para ver el palo. Nunca los paso hacia atrás sin poder verlo y recogemos atrás. Si me duelen las rodillas podéis colocar un cojín, ¿vale?, una almohada debajo de las rodillas, ¿sí? ¿Estamos? Recordad que lo importante es llevar nuestra pelvis hacia adelante, pero sin arquear la zona lumbar. ¿Estamos? Venga. 1, 2, 3. Empujo con esa pelvis adelante, ¿vale? 4. No hay arco lumbar en exceso. 5, 6, 7, tiro de ese suelo pélvico. 8, 9, 10 y descanso.
¿vale? Importante para movilizar todos los flexores de cadera este ejercicio. Recordad, no arqueamos atrás, simplemente movilización con nuestra pelvis. Seguimos, mantengo esta posición, brazos siempre arriba, y lo que vamos a hacer es intentar lateralizar desde esta posición aquí, ¿vale? Sin modificar la posición lumbar. Aquí. 1, 2. Si hay tensión lumbar, ¿vale? Pues me muevo menos. 3, 4, 5, 6, 7, siempre en lateral, ¿vale? No arqueéis. 8, 9, 10 y descanso, ¿vale? Muy bien, vamos a ir con la otra pierna, yo me doy la vuelta para que lo veáis mejor, ¿vale? El primero es llevando pierna adelante y elevando ligeramente brazos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, controlo esa pelvis, ¿vale? 6, 7, intento activar glúteo. 8 para mejorar la estabilidad de cadera. 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es, acordaros, activo glúteo y juego con la movilización lumbopélvica. Nada más que eso, no compenso con toda la espalda. Vale, vamos con el segundo aquí, mantenemos y lo que vamos a hacer es lateralizar, ¿vale? Inhalo, 1, 2, 3, 4, ahí vas, 5, me paso con el vino, la comida, 6, 7, 8, 9, activo glúteo, 10 y descanso. Muy bien, eso es. Para seguir, fijaros, vamos a colocar el palo aquí y una pierna al frente, ¿vale? Vamos a intentar estabilizar un pelín aquí y lo que vamos a hacer simplemente es llevar la punta atrás y adelante, con la rodilla siempre estirada, ¿vale? Ahí está. Intento estabilizar un poco aquí sin hacer mucha fuerza. Y aquí. 1, 2, 3, la rodilla siempre estirada. 4, la mirada al frente, ¿vale? Y 5, la cadera siempre mirando hacia adelante. 6, 7, 8, no dejo que se rote la cadera. 9, 10 y descansamos. Voy a flexionar, sigo en la misma posición y lo que vamos a hacer ahora, quito el palo para que lo veáis, es elevar y descender, ¿vale? Sin mover el tronco, fijaros, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, activo glúteo,
7, tiro ese suelo pélvico, 8, 9, 10 y descanso. ¿Vale? Vamos a la otra pierna, estiramos esta pierna, ¿vale? Intento colocar mi cadera mirando al frente, 1, y sin mover el tronco, flexo extensión de tobillo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, miramos al frente, venga, 9, 10 y flexiono esta pierna, ¿vale? Si necesitáis descansar un pelín las rodillas, ¿vale? Si os molesta, acordaros, cojín. Vamos al de elevar, ¿vale? El de trabajar el flexor de cadera. Aquí vamos a trabajar solas, sobre todo. 1, 2, no compenséis con el tronco, 3, 4, 5, 6, no lo subo de golpe, 7, 8, 9, 10 y descanso y bebo un traguito. ¿Todo bien, sí? Vale. Nos vamos a colocar aquí. Vamos a activar ambos glúteos. Apoyo los empeines. Si no soy capaz, apoyo las puntas, ¿vale? Me coloco aquí y lo que vamos a hacer es descender ligeramente, siempre controlando abdomen y glúteo y recuperando posición, ¿vale? Si no somos capaces, ya sabéis, como hacemos en clase, que flexionamos la cadera, ¿vale? Si no, siempre con la cadera en extensión. Nunca compenso con la fuerza en la zona lumbar, ¿vale? Siempre desde glúteo y centro. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, activamos glúteo, no me olvido, no lo desconecto. 6, 7, 8, 9, último, 10 y descanso. Voy a colocar esto aquí, ¿sí? Para seguir. ¿Qué vamos a hacer? Fijaros, vamos a apoyar rodillas, vamos a hacer un fondo, ¿vale? Una plancha, bajando un poquito, ¿vale? Y trayendo las manos atrás y volviendo adelante, ¿vale? Lo repito, fijaros, aquí, ancho de hombros, bajo un poquito, unos podremos bajar más y otros menos, y vamos a traer atrás y adelante. Si no somos capaces de hacerlo, me quedo delante, ¿vale? Solo muevo una mano, ¿vale? Y después la otra. No pasa nada, ¿estamos? Pues venga, inhalo, 1, voy atrás y adelante, 2, recordad, si me duelen las muñecas se puede hacer de pie contra la pared, 3, y vamos centro al bajar, no dejo que se me arquee la zona lumbar, 4, 5,
Intento no balancear mi tronco. 6, 7, 8, 9 y última, 10 y descanso. Vale, y seguimos, ¿vale? ¿Cómo vamos a seguir? Nos vamos a colocar de lado, ¿vale? Nos vamos a colocar aquí, vamos a estirar ambas piernas, vamos a colocarnos como siempre, como más cómodo sea, así, o así, o así, ¿vale? Vamos a colocar el brazo encima del palo y el palo encima de la pierna, en esta posición, ¿vale? Vamos a fijar con nuestro abdomen y glúteo la posición para no irse adelante y atrás, ¿vale? Voy a inhalar y exhalando vamos a elevar y descender la pierna totalmente recta, ¿vale? El palo en el principio de la cadera, así, y lo pegamos con el brazo, la punta siempre mirando al frente. ¿Estamos? Pues venga, inhalo, 1, 2, 3, 4, mirando al frente, 5, 6, 7, 8, 9, intento no balancearme, ¿vale? 10 y descansamos, ¿vale? Acordaros de no quedaros dormidos, ni dormidos en esta posición, si podéis. Para seguir me voy a colocar aquí, voy a inhalar y exhalando vamos a llevar adelante y atrás, ¿vale? Despacito para no balancearnos. 1, la pierna siempre a la misma distancia del suelo. 2, 3 y la pierna siempre pegada al palo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos, ¿vale? Vamos a agarrar aquí, ¿vale? Vamos a poner la pierna que estaba encima apoyada en el suelo y la posición más recta posible. Y desde el suelo vamos a intentar llevar aquí atrás. 1, 2, 3, sin rotar el tronco, ¿vale? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y mantenemos aquí y ahora vamos a ir hasta aquí. Yo voy a chocar contra la pared, ¿vale? Así que me voy a echar un pelín más hacia adelante, hasta aquí y hasta aquí, ¿vale? 1, mantenemos lo más rectos posibles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el brazo siempre al mismo distancia del suelo, 10 y descansamos. Muy bien, me voy a colocar boca abajo, ¿vale? Para colocarnos boca abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar una mano en el suelo, los dos empeines y vamos a activar ambos glúteos constantemente. Apoyamos la frente en el brazo y activo el centro y ambos glúteos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es elevar y descender este brazo desde el suelo muy poquito. Inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Activamos glúteos 8, 9, 10 y descanso. Si no soy capaz, ¿vale? Si no soy capaz, si me duele, ya sabéis, lo hacemos sin el palo y apoyando cada vez en el suelo. ¿Estamos? Vamos con el otro brazo. Apoyo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Muy bien, eso es. Vale, para seguir. Aquí, activo ambos glúteos, ¿vale? Apoyo la cabeza. El que pueda va a hacer el ejercicio totalmente, los brazos totalmente en el aire siempre, ¿vale? El que no pueda va a apoyar cada vez en el suelo, ¿vale? Recordad, como siempre, como os digo en clase, el que esté incómodo apoya una toalla o un cojín en la cabeza para estar más cómodo o cómoda. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Ahora, seguimos, muy bien, eso es, colocamos el brazo aquí, ¿vale? Agarramos con un solo brazo, volvemos a apoyar aquí, activamos ambos glúteos, recordad que es muy importante para proteger nuestra lumbar, activar ambos glúteos durante todo el ejercicio y lo que vamos a hacer ahora es elevar pierna y brazo contrario, ¿vale? Volvemos a apoyar tanto el brazo como la pierna en el suelo siempre. Vamos allá. Inhalo. 1. Y vamos a levantar mucho menos de lo que acabo de hacer, ¿vale? 2, 3, porque así es más difícil controlar el gesto. 4, 5, 6, 7, 8, sus glúteos siempre activados. 9, 10 y descanso y cambiamos de brazo y de pierna, ¿vale? Inhalo. 1, 2, muy poquito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, activo ese glúteo. 9, no hay tensión en mi lumbar, 10 y descanso. Vamos a apoyar ambos brazos aquí, alargamos hacia adelante y ahora lo que vamos a hacer es elevar muy poquito una pierna, la otra y apoyamos, ¿vale? ¿Sí? Inhalo. 1, 2, mantenéis medio segundito con las dos arriba y bajamos. 3, empezamos siempre con la misma. 4, activamos ambos glúteos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Me voy a poner de lado, ¿vale? Para hacer la pierna que me falta y el brazo que me falta. ¿Vale? Recordad que vamos a colocar aquí
al principio de nuestra cadera y vamos a elevar y descender sin balancear nuestro tronco, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, activo ese centro, 8, 9, el cuerpo no se balancea, 10 y descansamos. Mira, que estamos terminando, ¿eh? Mantenemos aquí, ahora adelante y atrás. Recordad que hay que ir despacito para no perder la horizontalidad. Inhalo. 1, mi pierna intenta mantener la misma distancia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Ahora apoyamos rodilla delante, ¿vale? Si alguien no está cómodo en esta posición, recupera esta posición, ¿vale? Y elevamos y descendemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso es, el tronco no se mueve, 9, 10 y descanso. Agarro aquí y vamos a llevar atrás y adelante, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Muy bien. Pues hemos terminado. Recordad que en el vídeo del primer día estaban los estiramientos, ¿vale? No sé si lo han quitado o no, supongo que sí, que ya lo habrán quitado porque ya no os hace falta, si no os vais a poner muy fuertes. Y entonces, como supongo que no estará, recordad, agarro en peine, boca arriba, tiro hacia atrás, flexiono pierna y tiro hacia adelante, cambio de pierna, voy cambiando con las otras, ¿vale? Me pongo aquí, pierna adelante, ¿vale? Después arriba, brazos, ¿vale? ¿Sí? Un beso, espero que estéis todas y todos bien, ¿sí? Un besito. Todo sale mal, me cago en...